Un gusto para mí estar compartiendo con ustedes, queridos hermanos de la comunidad de Taizé, la reflexión en torno al buen samaritano, fraternalmente y con mucha sencillez, siguiendo algunas enseñanzas del Papa Francisco en Fratelli Tutti. Vamos a detenernos sobre algunos puntos donde la comunidad de Taizé, la comunidad experiencia orante, caritativa de Taizé, puede ayudar en este tiempo de un mundo en guerra por partes a vincularse de nuevo sobre la inspiración original de la aparición de esta comunidad cuando después de la guerra mundial se hizo de aquel lugar un lugar de renovación espiritual donde todos podían ser acogidos alrededor de la Pascua de Jesucristo. El texto de Lucas 10, 25, 37 dice así: un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente. Se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó a cuidarlo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo: cuídalo, y si gasta de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley le respondió: el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo: tienes que ir y hacer lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin duda, la inspiración que el hermano Roger recibe a la hora de sentirse impulsado en Taizé a fundar la comunidad de la que hoy todos disfrutamos por el don de renovación espiritual que allí nos ofrece, tiene tanta vigencia hoy como en aquella posguerra. Ahora, en esta guerra mundial por partes, como la ha definido el Papa Francisco, hay muchos heridos en el camino, como muchas fueron las heridas que ocurrieron en aquella posguerra. Y por eso el texto de El Buen Samaritano nos viene bien para renovar la gracia fundacional y para entenderla en el nuevo contexto internacional en la que ahora Taizé está llamada a multiplicarse por todo el mundo. Y este es parte del sentido de lo que quiero compartir. Dice el Papa Francisco en el número 57 de Fratelli Tutti: la parábola del buen samaritano recoge un trasfondo de siglos, la pregunta por el hermano. Cuando Caín destruye a su hermano Abel, Dios pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? Génesis 4:9. La respuesta es la misma que frecuentemente tendemos a dar nosotros. ¿Acaso yo tengo que velar por mi hermano? No me alcanza ni velar por mí mismo, ni de cuidar de mí mismo. ¿Cómo puedo cuidar de mi hermano? La experiencia orante, fraterna, ecuménica de Taizé nos ha demostrado que sí es posible velar, cuidar, acoger
y confraternizar con lo extraño, con lo extranjero. La experiencia de ser hermanos en Cristo nos habilita para crear una cultura diferente a esta de la fragmentada en la postmodernidad, como hablan algunos, donde lo distinto resulta extraño e imposible de ser integrado. La experiencia de Taizé y la inspiración del texto Fratelli Tutti a la luz de el que compartimos hoy, corazón de la encíclica El Buen Samaritano, nos inspiran a renovar aquella experiencia original del hermano Roger y nos invitan a renovarla en un contexto distinto. La dimensión internacional de Taizé desde sus orígenes nos muestra que en Jesús, el Buen Samaritano, lo extranjero resulta próximo. Allí, en cada paso donde Taizé va haciendo experiencia orante fraterna, lo extranjero resulta familiar. Es como un Pentecostés actualizado vitalmente a cada encuentro, donde todos llegados de diversas lenguas hablan un mismo lenguaje. Es el lenguaje de la caridad samaritana, es el lenguaje universal del amor. Es el lenguaje del amor del Espíritu Santo orante que nos permite desde esa experiencia orante en Jesús, en su Pascua, hacer el vínculo con un otro extraño para reconocerlo como próximo, como hermano. No basta solamente con facilitar aquella experiencia, sino salir a buscar a los heridos en el camino. ¿Con qué tipo de heridos nos encontramos hoy en el camino? ¿Cuáles son los heridos de los que el tiempo presente nos habla, a los cuales tenemos que ir a buscar? Podríamos hablar a la luz de las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad, de tres tipos de heridos. Los heridos en la fe, donde Dios no hay, no existe, declarado muerto por una cultura que lo anula a aquel que es Señor de la historia, que no lo adora, ni le confía en sus manos lo que le pertenece, que le ha arrebatado de las manos el mundo que el mismo Dios le confió. Herida de fe, que es ausencia de Dios, muerte de Dios, negación de Dios, en el corazón de una cultura soberbia, autosuficiente y autorreferencial, que cree encontrar todo en la respuesta que la ciencia supuestamente está capacitada para dar. También hay una herida honda en la esperanza. El tiempo de la pandemia ha revelado que lo de ayer quedó atrás y pensar que es posible volver al tipo de cultura a la que pertenecíamos ya casi todos los consideramos imposible. Y tal vez sea una de las bondades que la pandemia ha traído, como puestos en marcha hacia la búsqueda de una tierra nueva y un cielo nuevo, saliendo presurosos de algunas esclavitudes a las que estábamos atados y todavía en cierto modo seguimos a ella atada, para encontrarnos con un mundo nuevo que llegará. El horizonte no es claro y tampoco es muy certero cuál es ese mundo nuevo al que aspiramos. Sabemos que lo viejo no nos corresponde y lo nuevo no ha llegado. La tentación en esa transición que vamos en el desierto es la misma que sufrió el pueblo de Israel cuando salió masivamente a la búsqueda de una suerte distinta de la de Egipto. Y en su camino, en donde más profundamente fue tentado por la fuerza del mal, fue en la esperanza de alcanzar las promesas y los sueños que Dios había puesto en el corazón del pueblo mientras salía de las esclavitudes. La otra tentación o la otra herida profunda que hay en el corazón, y es particularmente en la que nos queremos detener, es la herida de amor. Es la herida de amor. La herida de amor es la construcción de un modo de ser hombre, ser mujer individualista, autorreferencial,
la única manera de subsistir es que yo pueda ser yo mismo, a costa de que el otro no sea el que está llamado a ser. Todo lo contrario a lo que es la experiencia de un amor integral, integrador, que supone siempre al otro, al extraño, al extranjero. Y en este sentido, Taizé tiene mucho para ofrecer, para renovarnos en la fe, encontrando en una experiencia orante, sencilla, en torno a Jesús en medio de nosotros, Jesús crucificado, muerto y resucitado, la respuesta a toda pregunta existencialmente humana, latente en el corazón de todos y de cada uno de nosotros. La experiencia que Taizé da como aire fresco de pensar que es posible ante semejante presencia en medio que nos regala gracia de fraternidad, la construcción de un mundo distinto, la reconstrucción, el rehacer el mundo a partir de una experiencia de convivencia global que tenga el don de la fraternidad en su corazón. Eso es un aire de esperanza que lo trae la gratuidad del amor, el vínculo en gratuidad del amor, experiencia honda y profunda de la comunidad fundada por el hermano Roger. Claramente, lo que estamos llamados a vivir en el tiempo que viene hacia adelante y el mundo hacia el que aspiramos es un mundo entrelazado, va a decir Francisco, en Fratelli Tutti, por el don de la comunión. La comunión. Él le llama la gracia de la solidaridad universal. Nosotros, siguiendo esa misma inspiración, le decimos don de la comunión, es decir, vivir en comunidad. En toda comunidad lo que une es el amor. Y sabemos por experiencia de otras formas de unión que por estar cimentadas en otros valores no logra esa común unión. Cuando los acuerdos son políticos, cuando los acuerdos son comerciales, cuando los acuerdos son por intereses mezquinos, los grandes proyectos de humanidad quedan a mitad de camino. Nosotros llevamos en el alma, en el corazón, como un sueño inmenso que Dios ha puesto en lo más profundo de nuestro ser, de parecernos a Él, de acercarnos, asemejarnos a Él. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, tres personas, un mismo vínculo de común unión. Ese vínculo principal lo da el amor, es el nombre que Dios se da en Juan. Dios es amor. Y tiene dos medios principales para su construcción. La humildad, que es el reconocimiento veraz de quienes somos, no el apichonamiento, no el considerarnos nada, no el considerarnos poco, sino saber quiénes somos, cuánto de barro hay en nosotros y cuánto de tesoro escondido hay en lo más hondo de ese barro que somos. Y el otro modo de construcción de la gracia, de la comunión y de la unidad es la superación de toda ambición. Ignacio de Loyola, cuando habla acerca de esto, lo refiere diciendo que no se trata de no tener ambición, sino de superar la ambición. Cada uno de nosotros tiene ambiciones. Sería poco realista decir que no las tenemos. ¿Cómo superamos la ambición? Por algo que es más, a lo que le llama el magis. El más es la unidad. La unidad de los corazones es la que supera las ambiciones. A veces lo que rompe la unidad es una palabra. Lo que rompe la unidad es un desencuentro en un malentendido, un gesto displicente. Es una herida o una lesión en un vínculo que se dio de una manera que no lo habíamos contemplado. Una palabra mala hace malo incluso a los buenos, dice Henry Nouwen. Una buena palabra hace bueno incluso a los malos. El don de la palabra para nosotros con mayúscula, en medio de nosotros, es la que supera toda ambición, la que nos da verdadera dimensión de quiénes somos en humildad y la que nos permite construir
en caridad, en caridad. La caridad es el misterio de un Dios en medio nuestro, creando comunidad y superando toda distancia. El desafío de la comunidad es cuidar la unidad, que la fragilidad es lo más propio de la unidad, porque somos muy sensibles, somos muy únicos, queremos estar juntos, pero fácilmente nos lastimamos unos a otros y nos endurecemos. Tenemos que recuperar la conciencia de fragilidad, la condición de ser barro. Una experiencia muy particular ha marcado mi ministerio en estos días, acompañando a 2 familias infectadas por COVID. Cuando mueren los cabezas de familia, a los que no pudieron ver en el momento en que entraron al hospital, las 2 familias me decían esto: no lo pudimos ver más y nos devolvieron cenizas. Eso somos. Cenizas, barro. La conciencia del ser barro, pero estar habitados por la gracia de un amor que es presencia en el tiempo, en la eternidad, es lo que nos permite a nosotros despojarnos de todo aquello que pueda atentar con lo único que permanece más allá del tiempo y supera toda condición de barro, toda ambición, que es justamente la gracia del amor. Decía San Ignacio de Antioquía a San Policarpo, invitándolo a construir la unidad: preocúpate de la unidad, el mayor de los bienes. Lleva a todos sobre ti, como hace el buen hombre, el samaritano, cargando sobre sí a el que está herido. Como tú eres llevado por el Señor, soporta a todos con espíritu de caridad. Pide una sabiduría mayor a la que tienes. Vela y que tu espíritu no duerma nunca. Eso lo da en Taizé la gracia de la oración. Habla cada uno en particular, siguiendo el ejemplo de Dios. Carga sobre ti las enfermedades de otros, a los rebeldes. Doma con dulzura. Sé manso y humilde para armonizar la comprensión con la firmeza, la paciencia para sufrir en silencio y perdonar. La gracia de la oración es la que nos capacita de cargar sobre nosotros a todos, a todos. El Papa Francisco tiene una expresión que nos invita a superar cualquier riesgo de espiritualización orante, y es esta: tener en cada momento de oración el alma poblada de rostros, de los más sufridos, de los más postergados, de los más luchadores, de los más injustamente abandonados. Todos los rostros del dolor de este tiempo, una humanidad que clama hacia el cielo, tiene que ser el lugar donde Taizé, esa experiencia de Moisés de cara a la zarza que arde y no se consume. Dice el texto de Éxodo 3, le dice Dios a Moisés, como lo dice a tu experiencia orante: yo he escuchado el clamor de mi pueblo. La experiencia orante de Taizé tiene que ser una experiencia samaritana que carga sobre sí, que carga sobre el alma de sí como cuerpo orante los rostros dolientes de este tiempo. Y entonces como un eco de la experiencia del corazón del pueblo de Israel en la primera liberación, Dios escuchará el clamor de nuevo y traerá gracia de liberación para llevarnos mucho más allá. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Una humanidad construida bajo el signo de la fraternidad. Para eso hay que hacerle oír a Dios el clamor del pueblo. La gracia orante de Taizé, con el rostro de la comunidad orante llena de rostros sufrientes, es para que el Padre Dios escuche el clamor como lo hizo con Moisés y nos mande a reconstruir el mundo nuevo en el que esperamos participar dentro del tiempo que viene por delante. Gracias por permitirme estar cerca de ustedes. Créanme que me siento así desde hace mucho tiempo. Solamente les cuento que cuando nosotros decidimos proponer a los jóvenes el camino espiritual a recorrer, nos hemos inspirado en la gracia que da Taizé.
me resulta muy familiar, aunque nunca conocí el lugar, ni nunca participé de una experiencia orante, siento en mi alma que pertenezco también a esta espiritualidad. Que tengan una muy linda jornada.